¿cómo iba a decir? Iba a Desafinados. decir, los desatinados, pues los de siempre se quedan hablando y ustedes verán cuándo cierra Don Puno, pero en principio, pues las 7:30 es como una hora razonable para que cumplamos con los deberes del hogar los que lo tienen o para que puedan hacer otros oficios, etcétera. Entonces, Mario, un gusto tenerte y tienes la palabra. Y le Muchas pido a todos los demás que mientras Mate, habla Mario, hágale. Mario, apaguemos nuestros micrófonos pues para que sea mejor la escucha. Voy a compartir la pantalla. Listo. Bueno, entonces este tema del oxígeno, básicamente en el área en que yo trabajo con los recién nacidos prematuros, es un área que nos, nos causa es una relación de amor y odio con el oxígeno. Y básicamente les voy a describir porque nosotros cuando comenzamos a cuidar en los años 20, 30, comenzaron a cuidar los bebés prematuros, los ponían en este tipo de incubadoras y los colocaban con 100% de oxígeno. Básicamente, si un bebé tenía problemas respiratorios, ese era el tratamiento para el problema respiratorio de los bebés. Y de hecho, algunos bebés sobrevivieron con eso. Pero después de eso, en 1953-54, cuando estaban mirando qué era, cómo salían, cómo sobrevivían esos bebés, encontraron que muchos bebés tenían una enfermedad en los ojos donde se desprendía la retina y perdían la vista. Hay muchos cantantes famosos que fueron prematuros y tuvieron ese problema. En el 1953 hicieron el primer experimento con oxígeno, en el cual cogieron a dos grupos de bebés y unos los manejaron con lo que llaman tratamiento convencional, que los colocaban en 50% de oxígeno. En muchos otros cientos era 100% de oxígeno. En este fue 50% de oxígeno. Y a otro grupo de recién nacidos se les bajaba el oxígeno a las 48 horas para que estuviera con el 21%, que es el que nosotros respiramos. Y con esto encontraron que podían disminuir significativamente la ceguera que presentaban estos bebés por desprendimiento de la retina. Luego cogieron animales en ratones, hicieron el mismo experimento y aquí les muestro una gráfica de 3 retinas. Eso es micrografía electrónica y pueden ver que hay 3 grupos, un grupo que es el de hiperoxia, otro grupo que se llama hipoxia y el otro que es normoxia, que son animales que están respirando 21% de oxígeno. Y pueden ver la vascularización. Aquí en el que les pusieron harto oxígeno, pueden ver cómo las arterias de la retina están todas estrechas, cerradas, y las áreas alrededor es donde básicamente no hay oxígeno porque no está pasando de las arterias al tejido de la retina. Y aquí lo que luego se supo es que hay unos factores de crecimiento que comienzan a hacer que aparezcan vasos sanguíneos inmaduros para tratar de compensar ese problema. Y es esa sobreproducción de vasos que luego va a desprender la retina. En el caso de la hipoxia, sí, esos factores que hacen que se estimule el crecimiento del tejido retiniano y de los vasos sanguíneos, pueden ver que está muy marcado en ese amarillo. Entonces se sabe que el tener bajo oxígeno ayuda a la maduración de la retina. Luego se cogieron animalitos de estos y se hicieron experimentos donde se colocaba el ratón en una cámara de oxígeno al 85% y todos estos ratones estaban muriendo a las 72 horas y cuando le hacían las autopsias al ratón encontraban que tenía inflamación generalizada del pulmón con sangrado. A partir de esto, estamos hablando de 1959, se entendió que el oxígeno es una droga y que tanto el exceso como la falta de oxígeno pueden producir problemas, pero hasta ese entonces no entendíamos eso. Incluso hasta el año 2005 no lo entendíamos bien todavía porque estábamos colocando a niños prematuros cuando nacían con problemas respiratorios al 100%.
Entendemos ahora que la placenta es un órgano muy específico porque dentro de la placenta, si uno le toma una muestra de sangre a este feto, se puede observar que la saturación de oxígeno, que es el porcentaje de glóbulos rojos que tienen oxígeno, están saturados de oxígeno, es solamente el 40%, mientras que lo que nosotros, si nos hacen la prueba a nosotros, es del 96%. Y eso es, el contraste es muy grande y la pregunta era por qué estos fetos, los fetos humanos necesitan esa baja concentración de oxígeno. Ahora lo entendemos y les voy a mostrar una diapositiva que explica eso, pero uno preguntaría, bueno, tendría daño cerebral, ¿por qué el feto no tiene daño cerebral? Nosotros sabemos que el feto tiene una frecuencia cardíaca de 180, 170, 160 latidos por minuto, mientras que nosotros tenemos 60, 70, 80. Ese incremento en el gasto cardíaco y la hemoglobina fetal, que es una hemoglobina que es más ávida para captar el oxígeno, evita que haya daño cerebral, pero es ese estado de hipoxia o de bajo oxígeno relativo que realmente favorece el crecimiento del feto. Y este es un experimento donde básicamente a la madre de este ratoncillo que está in útero se les administra un colorante que cambia de color de acuerdo a la concentración de oxígeno y se puede ver que en el caso de una mamá que se le expone a 100% de oxígeno, casi no se ven los tejidos, un poco la columna vertebral, pero no se ven los órganos como el corazón o el hígado. Cuando se le pone a la mamá a respirar 21% de oxígeno, al feto comienza ahí sí a demarcarse bien la columna. Y estas áreas más oscuras ya comienza a verse el hígado y el corazón. Y cuando hay hipoxia, pueden ver el contraste tan marcado porque están estimulados todos esos factores de crecimiento que estimulan al feto para crecer. Entonces, la pregunta, ¿por qué entonces necesitamos hipoxia para crecer? Esa explicación está en que hay factores de crecimiento específicos que están en el intersticio de los tejidos que cuando están en exposición a hipoxia van a estimular el crecimiento de los pulmones, del corazón, de todos los diferentes órganos. Y eso es fundamental entender esa parte. Pero ahora vamos a tomar una perspectiva diferente y vamos a ver un poco lo que pasa en la atmósfera. Y nosotros estamos respirando 21%. Nuestros colegas y nuestros compañeros que están ahí en Bogotá pueden estar respirando 18.5% por la altura. No respiran 21% como cuando van a la costa, ya están respirando 21%. Pero aquí lo que quiero hacer énfasis es en esta banda amarilla de ozono, que es O3, es oxígeno, que tiene la función muy importante de proteger con rayos ultravioleta. Si nosotros tomamos una fotografía, esta es una caricatura de lo que era el mundo a nuestra Tierra hace 3.5 billones de años atrás, en el periodo arcano, y vemos que tomamos una muestra de la atmósfera en este momento. Esta atmósfera no tenía oxígeno, tenía metano, tenía CO2, todo lo que eliminaban los volcanes. Había agua y lógicamente había los rayos ultravioleta penetrando a través de la atmósfera porque no había ozono. Si tomamos una muestra de agua, encontramos que ya había hace 3.5 billones de años vida en el planeta. Y estas son las que nosotros llamamos procariotes o arquibacterias y eubacterias. Ellas podían sobrevivir a pesar de el efecto de los rayos ultravioleta que básicamente dañaba el DNA de muchos de los organismos y no hay duda que había millones de bacterias que morían por esto. Pero esta es la estructura básica de esas bacterias y lo más característico es que no tienen membrana nuclear y está todo el DNA, pero es un organismo bastante simple. Y el daño que hace los rayos ultravioleta básicamente es la desecación del RNA o del DNA. Y con eso, lógicamente, produce mutaciones que van a matar la bacteria o puede producir mutaciones positivas que van a proteger la bacteria.
Y hay un modelo que se llama de adoptar y adaptar que explica esto, donde tenemos un medio ambiente que es normal, vamos a suponer que es el nuestro, y luego tenemos un medio ambiente que produce estrés. Ese medio ambiente es el que les estamos describiendo en que no había oxígeno, ¿sí? Había CO2, pero a su vez los rayos ultravioleta es el elemento que produce el estrés y eso produce una mutación en el DNA y eso apaga y enciende unos genes específicos que van a producir esas nuevas proteínas. Si es que no ha muerto el organismo, sobrevive, produce unas nuevas mutaciones que produce proteínas que van a ayudarlo a adaptarse a ese medio ambiente adverso. Y eso es lo que pasó con las famosas cianobacterias que adquieren la gran capacidad de hacer fotosíntesis, de tomar CO2, agua, luz ultravioleta y luego transformar eso en carbohidratos para el sustento de esa bacteria y a su vez como producto de desecho la producción de oxígeno. Y esto es clave porque por primera vez este organismo comienza a eliminar oxígeno en el océano y comienza lentamente ese proceso prolongado de 3.5 billones de años de aumento del oxígeno hasta llegar al oxígeno al nivel que tenemos actualmente. Una de las características que ya sabemos es que lo que hacía posible ese fenómeno es estas membranas que se llaman tilacoides, que están en la cianobacteria, pero también están en los cloroplastos de las plantas, tal como las conocemos. Y ya conocemos la ultraestructura de ese sistema, de esos tilacoides, y básicamente son transportadores de electrones que entran esos electrones a través de los rayos ultravioleta y ellos a través de ese proceso que hace con CO2 y agua puede transformar esto en energía, producir ATP para la planta, pero a su vez para esta bacteria podía también producir oxígeno como desecho. Y este complejo es muy importante tenerlo en cuenta porque es casi exactamente igual a lo que encontramos en las mitocondrias de nuestras células. Este es todo el sistema, se llama sistema de fotosíntesis 1 y 2 y lógicamente el producto final es ATP, producir energía para la planta y producir también el carbohidrato para su alimentación. El oxígeno es una molécula muy inestable. Los rayos ultravioletas separan el oxígeno, el O2, y al volverse inestable pierde un electrón y eso es lo que lo convierte en un radical de oxígeno. Ese radical es muy ávido, le gusta mucho las membranas lípidas, entonces se pueden imaginar que se fija a las membranas celulares de las bacterias, inicia un proceso inflamatorio que luego mata a la bacteria. Algo así como lo que han escuchado con lo del COVID. Podemos hablar de eso después. Pero estos radicales de oxígeno, superóxido, el anión de superóxido, peróxido, el radical de hidroxilo, estos últimos son los más tóxicos de todos y destruyen más fácilmente las membranas celulares. ¿Y por qué sabemos que estas bacterias existen? Algunas bacterias para poderse proteger de los rayos ultravioletas, si no pudieron adquirir la capacidad de fotosíntesis, se bajaban al fondo del mar. Y actualmente hemos podido, los investigadores han podido encontrar estas bacterias donde están la base de los volcanes. Y aquí a temperaturas de 260 grados han encontrado esta específicamente que se llama el Metanococcus janichi, que es una bacteria que ya tienen todo el genoma identificado y pues es un ancestro nuestro, es el ancestro primario que todavía subsiste desde esa época. Esta básicamente gráfica muestra para las bacterias que son anaeróbicas, que no utilizan oxígeno. Básicamente muestran cómo entra a la bacteria el oxígeno, no tienen sistemas para detoxificar y produce muerte. Cuando ya adquieren la capacidad para manejar el exceso de oxígeno, las bacterias crean estos sistemas a través de ese sistema de mutaciones que les mostré anteriormente, producen estas enzimas que son superóxido, dismutasa, catalasa, peroxidasa, que
básicamente le devuelven el electrón otra vez al oxígeno que lo ha perdido y produce como factores finales agua y oxígeno. La mitocondria es considerada otra alfa proteobacteria y tiene el sistema, como les dije, similar de anaqueles, es un sistema de transportador de oxígeno y básicamente va a producir energía para mantener la temperatura corporal, pero a su vez va a producir la forma de reserva de energía que es el ATP. Esta gráfica ahora va a mostrar un poco el tiempo que desde el periodo arqueano, estamos hablando aquí de 3.5 años, billones de años, hasta el tiempo presente. Y pueden ver que aquí desde este momento en adelante comienza a haber un aumento progresivo del oxígeno, que es lo que marca el color rosado. Y aquí está la era arqueana en que ocurre la primera forma de vida en el planeta y luego vienen las primeras cianobacterias y sigue toda esa era de las cianobacterias que se reprodujeron en forma significativa y son las que principalmente han sido responsables de ese aumento de oxígeno. Y en esta época del 2.5 billones de años en adelante es la época también de los primeros eucariotes, la aparición de los primeros eucariotes. ¿Y cómo aparecen entonces esos primeros eucariotes que son organismos multicelulares? Y aquí es donde viene una de las teorías más interesantes de esto. Aquí pueden ver las estructuras de un eucariote, una planta y aquí de un animal. Y pueden ver que ya tienen un núcleo con membrana celular, el retículo endoplasmático, tienen mitocondrias, ambos, ¿sí? Y tienen también, estos tienen los tilacoides, que son los cloroplastos que no tienen los animales. Entonces, esto básicamente, ambas necesitan mitocondrias porque se piensa que la bacteria, como efecto del medio ambiente que estaba aumentando en oxígeno, los radicales de oxígeno eran muy tóxicos para estos organismos hasta que adquirieron la capacidad de utilizar adecuadamente el oxígeno similar a la fotosíntesis y se transforma una bacteria en lo que nosotros hoy conocemos como mitocondria. Pero lo que sí es claro es que esta produce su propio alimento, mientras que los animales tenemos que consumir, tenemos que adquirirlo del medio ambiente. Y por lo tanto, desde el punto de vista embriológico, se explica entonces por qué del intestino primitivo sale el aparato respiratorio, ¿sí? Que es esta parte, y el aparato digestivo, porque nosotros tenemos que respirar oxígeno y tenemos que ingerir carbohidratos para poder subsistir. Y embriológicamente esto se desarrolla exactamente al mismo tiempo. Los metabolismos de una planta y de un ser humano o un animal son exactamente iguales, pero como si se estuvieran mirando en espejo. Como pueden ver, fotosíntesis, ya lo hablamos, para respiración es el azúcar y el oxígeno que tienen que ir por la digestión y los pulmones, pero se producen los agua y CO2, exactamente en la misma forma como se ve con la fotosíntesis. Ahora, hoy en día tenemos ya evidencia genética que tanto el cloroplasto como la mitocondria eran anteriormente bacterias independientes que se llaman alfa proteobacterias. Y esto comenzó con un señor con el nombre de Konstantin Merenkowski, que fue después de Darwin, un investigador en Rusia que estuvo estudiando plantas, especialmente en las estepas, junto con otro investigador que posteriormente escribió un libro que se llama Koso Poliansky sobre simbiogénesis. Y básicamente lo que él descubre que el líquen, que es lo que mantiene a todos los animales en la estepa siberiana, no era una planta, sino una relación endosimbiótica entre algas y hongos, y todos conformando un solo organismo, pero hecho por dos sistemas diferentes que son lógicamente plantas y animales.
En 1965, esta investigadora formula esta hipótesis, una hipótesis que fue bastante controvertida, se llama la célula consciente, y Lynn Margulis básicamente explica que a través de la endosimbiosis es que va a ocurrir el movimiento de los organismos unicelulares a multicelulares y se hace a través de la fagocitosis. Entonces, una bacteria, por ejemplo, una cianobacteria es consumida por otra bacteria que no tiene la capacidad de hacer fotosíntesis. Y en vez de matar la bacteria, la encierra y la protege y recibe los beneficios de los efectos que puede ejercer la cianobacteria. En el caso de la mitocondria, habrían otras bacterias que no tenían esa capacidad para crear antioxidantes para protegerlos contra el fenómeno de oxidación que está ocurriendo por aumento del oxígeno en el medio ambiente y por lo tanto va a consumirla pero no destruirla y al contrario, el DNA de esa bacteria, que era una mitocondria, se comunica muy bien con el DNA que está dentro de la bacteria que la consumió. Y esto es básicamente como se resume ese proceso. Aquí donde está el cuestionamiento es antes de 3.5 billones de años. En ese momento pues ocurre científicamente lo que se llama la creación. Hay una relación entre bacterias y arquibacterias y estas van a formar un consorte que luego va a tener esta estructura que va luego a ingerir el cloroplasto, unos y otras las mitocondrias para ir a formar las diferentes familias. Aquí pueden ver la relación entre bacterias y mitocondrias y lo más específico es que ambas, el DNA es circular. Nuestro DNA, el que tenemos en nuestras células, no es circular. Solo son las bacterias las que tienen DNA circular y la mitocondria es tal como una bacteria tiene el DNA circular. Y fuera de eso se dividen por mitosis, no con meiosis como hacen las otras, las células de los organismos animales. Entonces, genéticamente están muy relacionadas. Esto resume lo que digo hasta ahora. Las bacterias y arqueobacterias se unen y unas forman esas familias que van a dar primero las algas rojas, verdes y las plantas, y luego la proteobacteria alfa que va a producir la mitocondria, que luego va a producir eucariotes, animales y hongos. Este señor hizo, Paul Falkowski, una investigación muy específica sobre el periodo donde hay más aceleración en el oxígeno del medio ambiente y va a 205 millones de años atrás y a la aparición de las placentas. Habíamos hablado de la importancia de la placenta para crear un medio hipóxico. Pues nosotros hemos tenido muchas fluctuaciones en oxígeno. La tendencia es un lento subir, pero ha habido fluctuaciones significativas y ya hay documentado que en algún momento hubo hasta 35% de fracción inspirada de oxígeno, 35% de oxígeno. Y aquí básicamente la gráfica muestra cómo comienza esas fluctuaciones en el periodo jurásico. Pueden ver las fluctuaciones más o menos en la era terciaria. Aquí fue el final del Cretáceo, cuando ya se morían, desaparecieron, se extinguieron los dinosaurios. Pero en algún periodo de estos estaba aumentando el oxígeno significativamente. Aparecen los animales placentarios. Antes de eso eran todos ovíparos o eran marsupiales. Los marsupiales efectivamente se distribuyeron por todo el continente, pero no eran muy efectivos en generar diversidad. Solamente con el aumento excesivo del oxígeno aparece este grupo aparece la placenta, que es un órgano extraordinario que básicamente es el responsable de toda la explosión en la producción de las diferentes especies. Y también tienen información de que entre más en periodos, durante estas variaciones, el tamaño de estos animales variaban de acuerdo a la concentración de oxígeno.
La hipótesis principal en este momento, y aquí está en un documento de 2010, pero esto ya es información general, es que los niveles progresivos de oxígeno que iban aumentando, dado por la fotosíntesis de cianobacterias que se inició en el periodo arqueano, era inicialmente muy tóxico para la biota que estaba presente en ese momento, y luego por presión selectiva se lleva a la transformación de las arquibacterias que eran unicelulares en multicelulares al compartir el material genético entre la bacteria que es consumida por la bacteria que no tiene la capacidad de fotosíntesis o de controlar o proteger contra los radicales de oxígeno. Nosotros estamos en un proceso de envejecimiento continuo desde que nacemos, porque nacemos de un medio que es hipóxico a un medio hiperóxico, que es 21%, es hiperoxia. Y ese proceso, lógicamente, es lo que finalmente pues, nos hace que el pelo se nos ponga blanco, que tengamos hipertensión, que tengamos diabetes. Todos estos fenómenos tienen que ver con oxidación. Pero lo que sí sabemos en este momento es que si nosotros miramos el DNA que hay en el aparato gastrointestinal, hay 10 veces más DNA de bacterias que DNA de todas las células del cuerpo. Y si a su vez agregamos ya el nuevo concepto de que en el pasado, que esas mitocondrias que tenemos en nuestras células eran arquibacterias independientes anteriormente, pues nosotros básicamente somos organismos biológicos procedentes de la evolución de bacterias, pero en esencia manejamos los procesos metabólicos, pero somos básicamente constituidos por bacterias y no vivimos en una relación que se llama simbiótica, como la que ocurre en el aparato gastrointestinal, y endosimbiótica, como la que ocurre dentro de todas nuestras células. Y ese es básicamente el tema que les quería traer, y pues ahora podemos charlar y contestar las preguntas que pueda hacer al respecto. Muchas gracias, Mario. Ya te iba a recordar, en mi reloj todavía te quedaban 2 minutos, pero pues los vamos a aprovechar ahorita para conversar. Yo tengo la sensación, hace rato no la tenía, de una charla en la cual creo haber entendido, pero no podría decir qué fue lo que entendí. Es decir, que es bien interesante porque creo que nos pones en una frontera de cuestiones realmente nuevas para mí, totalmente nuevas. Pero ahorita haré una pregunta sobre ello, pero si vamos viendo, pues pareciera que estamos haciéndonos preguntas también sobre de dónde venimos, para dónde vamos y de alguna manera cuáles son las expectativas cuando comienzan a salir noticias como las que encontraron agua en tal lugar o en tal otro lugar remoto. Ya tienes una pregunta en el chat, Mario, si quieres podemos arrancar por ahí porque Manuel se tomó el trabajo de escribirla, entonces yo creo que podría ser la primera pregunta que recibiéramos. Y bienvenido a Julio, que no lo vemos, pero que lo leímos en el chat. Y esperamos verlo. Ah, ya estás. Buenas noches, aquí estamos, presentes y combatiendo. Hola, Julio. Julio. Julio, ¿cómo estás? Hola. Hola. Julio. Julio, ¿cómo estás? Bien, bien. Muy interesante, Mario, gracias. Y Eduardo. Entonces, la primera pregunta de Manuel es, ¿cómo cree usted que se podría acelerar la producción de oxígeno con estas bacterias utilizando métodos artificiales? Y aquí es donde eso sí, todo es multidisciplinario porque aquí tenemos ingenieros y médicos. Básicamente, hablando de otros planetas, si nosotros quisiéramos establecer vida en otro planeta y encontramos agua, pues llevar cianobacterias sería la forma de inocular un hábitat extraño para que a través del proceso lento pero normal de 3.5, 4 billones de años esté en una situación similar a la nuestra. Lo que nosotros hicimos muy mal
era tratar de acelerar ese proceso y lo hicimos exponiendo a los bebés a oxígeno al 100%. Produjimos mucha ceguera, produjimos fibrosis pulmonar, es una de las complicaciones que producimos con el oxígeno. Y hasta hace poco comenté que en el 2005 todavía reanimamos a esos bebés prematuros con oxígeno al 100% y luego salieron estudios que demostraban epidemiológicamente que nosotros de alguna forma estábamos alterando con el oxígeno al 100% el DNA de esos bebés y había más riesgo de leucemia en esos bebés cuando ellos crecían hacia la edad de niños jóvenes. Y por eso, pues, hicimos una investigación donde expusimos un grupo de bebés a reanimarlos con 30% versus 100% y sobrevivían mejor los bebés con 30%. Tenemos dificultad haciendo esos cambios a pesar de toda la información que habíamos recibido en los años 50. Seguíamos insistiendo que más oxígeno es mejor. Para nosotros en nuestro medio ambiente más oxígeno no es mejor. Puede ser peor porque nos vamos a oxidar más rápido. No sé si eso contesta tu pregunta. Ahorita vamos viendo a ver, porque tienes dos y estamos dándole también el saludo. Es que no lo había visto cuando vi antes la casilla estaba desocupada, pero le damos un saludo a nuestro Eduardo González. vencedor del COVID, aquí presente. Sí. Pues, Goroncito, Qué bien, tienes qué un bien. saludo. Mi doctor Eduardo, un abrazo. Eduardo, abre tu micrófono. Ya. Bueno, buenas noches a todos. Qué machera poder volver a verlos. Oiga, les cuento que la cosa positiva del COVID, perdí 13 kilos. Te nota. Entonces, una berraquera. Y está más delgado. Estoy divinamente. La dieta Dieta instantánea. Te ahorraste un año de gimnasio. Cosa Pues que más nos o menos. alegra. Oiga, Nos- Mario, felicitaciones, excelente, excelente, excelente. Y verdad que sí es muy cierto eso. O sea, nosotros habíamos visto también lo que acabas de decir, que cuando uno expone a los niños al oxígeno muy alto, puede producir hiperplasia retrodental, ceguera y fibrosis pulmonar. Y eso es, bueno, tocará mirar a ver qué otros defectos tiene el oxígeno, a ver qué hacemos. Yo me quería Hay contestarle. hay dos preguntas solamente. Yo les sugiero lo siguiente, si ustedes están de acuerdo, pero si no, igual lo sugiero. Hay dos personas que hicieron preguntas por escrito, o sea que se tomaron el Tienes mismo derecho. trabajo de Manuel. Yo Pero invitaría claro. a Mario a que respondiéramos esas dos preguntas y después le doy la posibilidad a Manuel y a Eduardo también si quiere de que continúen la conversación. Pero primero invitaría a Mario a intentar responder estas preguntas de Mauricio Perfecto. Garcés y de Gabriel Zúñiga. Ok, Mario. Entonces, Mauricio me comenta sobre el doctor, el neurólogo Rodolfo Ginás, que publicó hace unos años un estudio sobre la presencia del O3. Lógicamente, lo que había mostrado es básicamente que Discúlpame un momentico, Mario. ¿Alguien tiene el micrófono abierto con ruido? Yo invitaría entonces nuevamente a todos a que en esta parte que es más seria, después cuando estemos donde Don Puno, ya podemos mantener, pero les invitaría a apagar el micrófono para que lo podamos escuchar mejor. Qué pena interrumpirte. Sí, no, Como digas, Camilo. se demoró más o menos 3.5 billones de años para que nosotros podamos tener 21% de oxígeno y también tener una capa de ozono que nos protege de los rayos ultravioletas. Si no tuviéramos esa capa de ozono en este momento, muchos de nosotros ya hubiéramos muerto por cáncer relacionado con esa desecación, esa desnaturalización de nuestro DNA. Entonces, en ese sentido, el O3 es esencial para nosotros. Lo que estamos preocupados es que estamos impactando negativamente esa capa de O3 y hemos hecho daño a esa capa y lógicamente al hacer daño eso se va a correlacionar con más cáncer en la población de seres humanos.
Las mediciones, Gabriel me pregunta algo sobre los registros de oxígeno, los aparaticos esos que la gente está comprando para colocarse en los dedos y medir la saturación de oxígeno. Hay de diferentes calidades, pero en general la tecnología es muy buena y te da la saturación que debes tener. Pero es diferente si yo estoy en Bogotá o si yo estoy en la costa. Si yo estoy en Bogotá, yo puedo esperar mi saturación ser 96, pero si me voy para Bogotá, esa saturación puede bajar a 89. De hecho, el 85, casi 90% de los bebés prematuros que salen de recién nacidos en Bogotá, todos salen con oxígeno y permanecen con oxígeno 6 meses a un año, algunos más, por la altura de Bogotá y porque no crecen cuando no se les da oxígeno. Porque allá en Bogotá se está respirando una concentración más baja, dijimos más o menos de 17 a 18%. En Bogotá se adaptan todos porque aumenta el número de glóbulos rojos. Las personas que no pueden producir más glóbulos rojos van a tener problemas, pero todos se adaptan bien a eso, pero si vamos a, como dijimos, a Cusco o a Bolivia, incluso nosotros podemos tener problemas, pero si tenemos una persona que vive en la costa todo el tiempo y coge y se monta en un avión y se va para Bolivia, esa persona puede tener complicaciones respiratorias severas como edema pulmonar, líquido en los pulmones, precisamente por esos cambios de oxigenación tan bruscos. Manolito, ahora sí tienes la palabra. Gracias. Gracias, Mario. Mira, el tema del oxígeno, precisamente, relacionándolo con el COVID, porque estuve precisamente atendiendo a 3 personas que estaban infectadas de COVID, entre ellas unos familiares. Y pues la recomendación que me hicieron era que le midiera constantemente el oxígeno y que no lo dejara pasar de cierto nivel. Ese nivel era aquí en Bogotá 94%. Y que no lo dejara tampoco dejar bajar de 88. Entonces, a mí se me quedaron grabados esos valores porque siempre que tenía que permitirme 2 cosas, o que no se pasara de 94, 96, porque el médico mencionaba, no, es que lo estás dañando, lo estás enfermando más si permites unos niveles muy altos de oxigenación. Entonces, tendría que uno estar regulando la válvula del tanque, controlándola regularmente para que mantener esos niveles de oxígeno. Y manteniendo esos niveles de oxígeno se obtuvo un éxito total en estas 3 personas, de tal forma que se recuperaron en menos de una semana. ¿Sí? Y después de que se les dijeron ya hay que destetarlos porque el oxígeno y empezar a que trabajen sus pulmones naturalmente, y para eso pues tienes que ir bajándole la inyección de oxígeno y colocándolos en ejercicio. A ellos no los sometieron, digamos, a un tratamiento fuerte con medicamentos, pero el oxígeno fue fundamental en la curación del COVID y basados en eso fue prácticamente que se curaron. Pero yo preguntaba también con respecto al tema de la producción de oxígeno masiva, es decir, sin presencia de humanos para que no le causen daño a estas personas que están sometidas a altas dosis de oxígeno, de tal forma que se pudiera generar oxígeno no en 3.5 billones de años, sino por decir algo en un año, ¿sí? En algún sistema como lo que está probando Musk para la conquista de Marte. Entonces se está pensando un poco en eso. Y la pregunta, digamos, para cerrar, es si usted conoce algún sistema para producción de oxígeno masivo, pues lógicamente que no haya presencia de humanos, como producción masiva de bacterias, estimulación para que se pueda generar oxígeno en corto tiempo, etc. Mario, te agradecería si conoces algo con respecto. Un tema de investigación muy interesante. Creo que, gracias Manuel, los investigadores están básicamente trabajando con estas cianobacterias, porque ellas son las que han demostrado tener esa mayor capacidad de reproducción y la mayor capacidad de producir ese oxígeno. La rapidez de ese fenómeno tiene que ser obligatoriamente lento porque los organismos que no están acostumbrados a tener esa exposición a oxígeno
si se aumenta muy rápidamente la formación de esos radicales de oxígeno, van a matar esos organismos. Eso es una sustancia que es básicamente un medicamento que puede ser muy tóxico. Entonces es el proceso que es más lento. Entonces, introducir organismos nuevos en un hábitat nuevo y que tengan la capacidad de producir oxígeno es viable, pero el proceso no puede ser rápido, porque pues es la experiencia que nosotros tenemos de cómo en corto tiempo tú puedes, solo colocando al 85% un ratoncillo, pues no va a sobrevivir más de 72 horas. Entonces, eso es un proceso que están investigando lógicamente, pero que yo sepa que haya planes de aumentar rápidamente la concentración de oxígeno en un medio ambiente, puede ser un ambiente artificial para que los seres humanos estén en un espacio con una concentración del 21%, pero no en el medio ambiente que los rodea por fuera de ese sistema. Gracias. Y lo que mencionabas de lo del oxígeno, este COVID básicamente hace algo que nunca se había visto antes con ninguna enfermedad. Y es que hay personas sin darse cuenta que la saturación de su oxígeno puede bajar a 50, 40% y todavía no se dan cuenta. Si a nosotros nos bajan, no por COVID, sino simplemente nos bajan en el medio ambiente la concentración para que nuestra saturación baje a 40%, nos ponemos azules, completamente azules, nos morimos, nos estamos ahogando inmediatamente. Este virus hace que el oxígeno esté presente, pero la saturación de oxígeno, el paciente cuando ya se da cuenta que tiene 40-50 es cuando ya no hay reversa, es cuando ya está más severo el proceso. Entonces, tratar de mantener como hicieron las saturaciones de oxígeno entre 89 y 94 evita eso, pero como nadie podía saber cuánto era su saturación, porque no tenían esos saturadores en las casas, muchas personas no tuvieron acceso a esa tecnología. Si las personas hubieran tenido acceso y hubieran podido identificar si su saturación bajaba de 88, necesitaba ya oxígeno, tal vez no hubieran muerto tantas personas. Así es. Muy bien. Gracias. Y por eso se salvaron. Vi a alguien levantando la mano. Gabriel ha pedido la mano, no sé si otras personas también. Mauricio Garcés. Yo, Camilo. Mauricio Garcés. Mauricio. Entonces, primero Gabriel y después volvemos a Mario. Yo entre Gabriel, Mauricio, quisiera yo hacer una pregunta. O sea que si quieren, Gabriel, Mauricio, yo hago una muy pequeña y vamos otra vez a Mario. ¿Les parece? Listo. Gabriel. Gracias, ok. Gracias, Mario. Como tal vez les comentaba alguna ocasión, yo he estado viajando mucho. He ido por muchísimos lugares y cada vez que regreso a Bogotá veo cómo mi salud se afecta. Creo que les comenté la vez pasada que estuve un poco más de 2 años por el Casanare y luego por allá por el Meta. Regresé hace un poquito más de un año, regresé en mayo del año pasado y todavía hoy en día, o sea, hace más de un año ya, y yo no duermo bien. Entonces capto que no me estoy oxigenando bien. Yo nunca he estado en un sitio que sea de más altura de Bogotá. Ahora que caigo en cuenta con lo que explicabas, yo nunca he estado en La Paz, por ejemplo, o en un sitio que tenga más altura sobre el nivel del mar de Bogotá. Más bien siempre he estado en sitios más cercanos al nivel del mar. Entonces, bueno, yo soy hipertenso, tengo rinitis y todo eso se me dispara cuando llego a Bogotá. Entiendo que el no dormir bien es como una falta de buena oxigenación. Pensando en eso, quedo yo con la duda, ¿será que entonces llegará el momento en que yo no podría regresar a Bogotá? O sea, teniendo en cuenta ese problema de oxigenación o de mala oxigenación. Buena pregunta, Antes Gabriel. de que contestes, Mario, te sugiero entonces, escucha la de Gabriel, la de Mauricio, la mía, y vas tú a contestar. Okay. Y cobras esa consulta. Esa específica la cobras. Mauricio.
Bueno, Mauricio. básicamente, completando, sí, completando un poco lo que decía Gabriel, hace más o menos una semana venía con un problema de respiración en la noche y realmente estaba bastante preocupado. Estuve donde el médico la semana pasada y realmente tengo es una pequeña infección en la garganta que hace que en un momento dado, en las horas de la noche y más en estos días en los cuales está haciendo demasiado frío, se me cierra la garganta y no puedo respirar. A raíz de que me dieron unos antibióticos me he mejorado, pero inicialmente estaba muy preocupado y se lo pregunto a Gabriel porque podía haber sido, yo lo pensaba, problemas de un tipo de trastorno del sueño que normalmente lo llaman la apnea del sueño, en el cual uno se ahoga en la noche y se despierta básicamente por no poder respirar. Entonces no sé si en un momento dado ese sea el caso que a ti te está pasando. Digamos, lo menciono por lo que acabas de comentar, Gabriel. Mario, voy a renunciar a mi pregunta por ahora porque las dos tienen más que ver como con tu criterio médico, entonces te voy a dejar que respondas desde la perspectiva más medicinal y después otra vez vuelvo a preguntar algo sobre evolución. Entonces tiene la palabra, Mario. Yo después le contesto a Gabriel en el modo Don Puno, le digo qué es lo que le pasó allá en el Casanare. Bueno, eso es en el modo De Don todas Puno. maneras, Mario, como dice Mauricio, pues, yo sí he estado en conocimiento de lo que se trata la apnea del sueño. A mí no me la han diagnosticado como tal, pero yo pienso que es eso lo que me pasa. Pero como le preguntaba anteriormente, por ejemplo, cuando el último lugar donde estuve es Vista Hermosa, hablamos de eso la otra vez, ¿verdad? Ujú. Que es llano adentro, bien llano, estuve más a 1 hora y media de Vista Hermosa más o menos. Allá nunca sentí yo que no durmiera bien, ni sentía menos rinitis, nada. Fue al llegar a Bogotá que se me dispara todo eso. Sí, Otra vez la rinitis, otra vez esa dificultad para respirar, no duermo bien, de todo, pues. Por eso preguntaba, entonces llegará el momento entonces que no podría regresar a Bogotá. Mira, Gabriel, y para contestar la de Mauricio también, Bogotá está a 2.600 metros por encima del nivel del mar y comenté que pues básicamente no están respirando 21% de oxígeno, sino algo así cerca del 17%. Eso es lo que se llama así una hipoxia relativa porque uno puede compensar con más glóbulos rojos para que tenga una buena oxigenación. El problema está es que cuando ya tienes un problema de salud, y vamos a hablar del el problema de lo que es la apnea del sueño, que todos la tenemos porque todos pues estamos roncando. Todas las personas que roncan sí, necesitan un estudio donde además de confirmar que están roncando, en ese estudio pueden decir si estás parando de respirar, porque eso es lo que nos pasa, paramos de respirar y eso puede ocurrir múltiples veces durante la noche y eso va a disminuir aún más la circulación de sangre al cerebro y empeora, si estás en Bogotá, la hipoxia. En Bogotá todo es más grave, por eso el COVID para nosotros nos preocupa mucho más en Bogotá que en la costa, precisamente por este factor de la baja concentración de oxígeno por la altura. Entonces, imagínate que tienes estos problemas, que tienes esas apneas, que estás parando de respirar durante la noche, no le está llegando a buena oxigenación y encima de eso estás a nivel de Bogotá, pues puede ser más los síntomas que vas a tener que si estás en la costa. Pero el problema de básico hay que corregirlo y lógicamente para eso hay que usar ese CPAP para ayudar a que no tengas esas apneas y así puedas oxigenar tu cerebro bien toda la noche, esté en la costa o esté a la altura de Bogotá. Los bebés nuestros cuando salen con enfermedad pulmonar crónica, por el exceso de oxígeno, por estar en ventiladores, a esos bebés muchas veces nos toca recomendarle a los padres que se lleven esos bebés para la costa, porque sabemos que esos bebés van a tener grandes dificultades a la altura de Bogotá. La hipertensión es más severa a la altura de Bogotá que en la costa. La altura es un factor que es muy relevante en estas enfermedades.
Con razón dicen que Bogotá es una ciudad muy nocturna. Camilo, Dime, Mauricio. Mauricio, ¿sí? a ver, lo que pasa es que hice, digamos, un paréntesis con respecto a lo que Gabriel estaba comentando, pero básicamente la pregunta que yo tenía para Mario es la siguiente, y doy alcance a la que hice básicamente por el chat, porque no me refería realmente a lo 3, sino mientras tú estabas hablando de otro tema, entonces me acordé exactamente la publicación que hizo el neurólogo Rodolfo Ginás sobre la presencia de H2O3, no H2O2, que es agua oxigenada, sino H2O3. Él hizo una publicación, es que no recuerdo exactamente cuál es, por eso la traigo a colación, porque hubo algo, un estudio que él hizo y descubrieron, digamos, un agua más oxigenada de la que tenemos, que eso podría en un momento dado cambiar básicamente todo lo que tiene que ver con vida en el planeta. No sé si tú nos puedes profundizar un poco sobre eso, Mario, no sé si lo leíste, pero me parece bien interesante. No me acuerdo muy bien, pero sí recuerdo que hace unos 2 o 3 años él publicó un artículo muy importante sobre ese tema. Sí, Mauricio, los medios biológicos, los ambientes biológicos son muy delicados con respecto a aumentos en concentración de oxígeno o temperatura. Y hablamos del mar, un solo grado de aumento en la temperatura del mar puede acabar con corales, algas, aumento del oxígeno en el mar, del nivel que tiene, puede destruir sistemas ecológicos a corto plazo. Por eso ese balance es un balance muy tenue, muy delicado. Y lógicamente, pues tener aguas más oxigenadas pueden ser útiles de pronto como medicamento para cierto tipo de pacientes, pero para sistemas ecológicos de pronto no es muy bueno. Y no, me atrevo a decir que sí podría ser utilizado como un medicamento en ciertos casos, pero de nuevo nuestros cuerpos, nuestros organismos también tienen un balance muy específico. Si tenemos demasiado oxígeno, como las personas que anteriormente iban a esos bares de oxígeno a recibir oxígeno puro, pues si una persona está acostumbrada a hacer eso y está embarazada, es una mujer y está embarazada y no sabe que está embarazada durante el primer trimestre del embarazo, ese exceso de oxígeno puede afectar al feto. A nosotros, pues lógicamente, más oxígeno de lo que tenemos de 21% va a producir más oxidación, lo que indica que vamos a envejecer más rápido y vamos a morir más rápido. De nuevo, es un balance muy... O sea, esas cámaras hiperbáricas que uno ha escuchado no son buenas. Tienen sus objetivos especialmente para los buzos que tienen procesos de hipoxia severa. Hay otras cosas en medicina que se utilizan para tratamiento, pero nosotros le tenemos temor a eso porque en los años 63 el bebé prematuro del presidente Kennedy lo metieron en una cámara hiperbárica porque no sabían cómo tratar su enfermedad y el bebé murió como a las 4 horas. Sí. Le pusieron exceso de oxígeno y era el oxígeno que estaba produciendo el daño pulmonar del bebé. El bebé tenía una enfermedad que se llama membrana hialina, que es una falta de una sustancia que se llama surfactante, pero el exceso de oxígeno, pensamos, precipitó la muerte de ese bebé. Listo. Muy formal, Mario, muy amable. No sé, no me han pedido, yo quisiera, no me han pedido la palabra, todavía nos quedan 13 minutos de conversación seria antes de pasar a la serie de Don Puno. Yo quisiera hacerte esta pregunta, Mario, si la entendí bien, es muy primaria como suele ser las que estamos por fuera. Te creí entender en tu historia de 3.5 millones hacia atrás que hubo un momento entonces en la Tierra donde no había capa de ozono. Y por lo tanto la capa de ozono es, digamos, un producto ligado a la evolución y por lo tanto, como tal, como todo en la evolución, pues plausible también de decrecer.
entonces, digamos, los factores que hacen que la capa de ozono crezca o decrezca no son solamente la polución o la industrialización o algo así, sino entonces hay algo más que ponga en riesgo como este tránsito hacia más o menos capa de ozono. Creo que lo ligabas con lo de los rayos ultravioleta. Yo nunca he entendido muy bien el cuento de la protección de los rayos ultravioleta y su necesidad, pero pues uno le dicen, bueno, Gerardo pues, probablemente nos hablará de ello porque cuando hablan de cubiertas y demás, ese es un tema central de si está obvio, no sé si hablarás de eso, pero si está o no está cubierto contra rayos ultravioleta, etcétera. Entonces, esa relación entre la capa de ozono, su amplitud, su disminución y el tema de los rayos ultravioleta, si pudieras explicarnos un poquito más, yo lo agradecería. Sí, entonces, volviendo al concepto de que hace 3.5 billones de años no teníamos oxígeno en la atmósfera ni no había oxígeno en el mar, pues lógicamente no había oxígeno formando la capa de ozono, que es una molécula de oxígeno 3, O3, y porque se necesita tener oxígeno. Los rayos ultravioleta, cuando está formada bien la capa de ozono, ¿sí? Son una barrera para la penetración de rayos ultravioleta. Y no es que los rayos ultravioleta no le hagan daño a la barrera de ozono constantemente porque está rompiendo las moléculas de oxígeno y está formando radicales de oxígeno, pero estas claramente se unen rápidamente también para mantener la estructura de esa capa de ozono. Han habido experimentos en los años 60 a propósito en Estados Unidos. Investigadores estaban tratando de hacerle daño a la capa de ozono y lograron hacerle como un hueco a esa capa de ozono. Eso no se reproduce inmediatamente, eso se demora 100, 200 años cuando haces un daño a la capa de ozono en recuperarla. Imagínense, se demoró 3,5 billones de años para formarse la capa de ozono. Si algo pasara, como digamos que entrara un super meteorito a la atmósfera y rompiera y creara un orificio y un estado de una nube inmensa, como parece que ocurrió hace millones y millones de años, pues lógicamente recuperar esa capa de ozono va a ser muy difícil. Ahorita por influjo de la actividad humana y la producción de CO2, cada vez esa capa de ozono está más débil y entre más débil se ponga esa capa de ozono, menos protección contra rayos ultravioleta del sol vamos a tener. Y fue lo que mencionaba, van a aumentar las enfermedades oxidativas como la del cáncer, precisamente por esto. Sabemos que de hecho que esos rayos ultravioleta, por eso nos protegemos tanto del sol, pero incluso con la protección no la está dando realmente la capa de ozono. Sin capa de ozono no podríamos, tendríamos que crear un medio artificial para poder sobrevivir. No podríamos estar como estamos ahora saliendo al medio ambiente. Ya usted. Nos quedan 10 minutos de charla seria. No sé si todavía hay preguntas. Tengo una pregunta, María. Gerardo, sigue. Bueno, no, primero que todo, pues muy interesante para alguien que no sabe nada del tema, pero lo que entendí es que hay como bueno, o tu charla, mejor dicho, estoy tratando como de decir lo que agarré de la charla. Uh-huh. Lo que vi fue que hiciste como no una justificación, sino un razonamiento para cómo llegamos a tener un desarrollo de organismos y cómo a medida que fue aumentando el oxígeno pudimos llegar a tener los animales y los seres humanos, cómo llegamos gracias al oxígeno. ¿Sí? Uh-huh. No sé, por la curva de oxígeno, la correlación. Hay una correlación entre la cantidad de oxígeno y el desarrollo de nosotros los animales, porque somos unos animales también.
Pero me extrañó hoy que hasta hace poco no se conocía ese grado de correlación o los buenos efectos y los malos efectos. Hasta el 2005 me pareció que dijiste que no se conocía. Hubo muchos niños ciegos y por exceso de oxígeno, ¿entendí? O sea, el defecto o el exceso de oxígeno es malo. Me pareció interesante eso. Pero también me pregunto yo también, si llegamos a ese 21%, nuestra atmósfera es tan los huracanes, todo, es tan frágil, ¿no? Es una cascarita que nos envuelve. ¿Ese oxígeno podría cambiar? ¿Podríamos quedarnos sin oxígeno en algún momento, rápidamente? Esa es una pregunta que tengo. Y la otra es, si se descubrió hace muy recientemente, nos has explicado que hay cosas buenas, cosas malas, pero también ese descubrimiento pienso yo que permitiría también como que los científicos, ustedes lo pudieran controlar también, ¿no? Entonces, hay ya, digamos, aplicaciones potenciales que se estén pensando, digamos, con base en controlar ese oxígeno, la cantidad de oxígeno. No sé, son cosas que me están dando vueltas en la cabeza. Ok. La primera es que sí ha ocurrido, como les muestro en la gráfica, ha habido periodos en que el oxígeno ha aumentado al 35%. Y han habido fenómenos en la Tierra como todas las glaciaciones y han habido también esos fenómenos como el que se piensa que ocurrió en el Golfo de México con la caída de ese meteorito que alteró completamente la atmósfera del medio ambiente en que estaba en el planeta. Y una causa externa lo hizo y tiene que ver mucho con la extinción de esos dinosaurios al final del Cretáceo. Entonces sí ha habido experiencias y han podido medir con carbono y también oxidación de hierro que esos niveles estuvieron tan altos como de 35 y pudieron haber estado tan bajos, o sea, abruptamente, corto periodo de tiempo, bajar otra vez al 10% de oxígeno. Solo con imaginarte una explosión atómica y lo que hubiera podido ocurrir con un meteorito, como hubiera en ese momento predominado la hipoxia severa y lógicamente solamente ciertos organismos pudieron vivir y sobrevivir eso. Eso todavía podía pasarnos en este momento, es una realidad, eso puede ocurrir. Entonces sí puede haber esas variaciones. Lo que no es aceptable es que nosotros con el conocimiento que tenemos, sí, y lo dijiste, que nosotros todavía en el 2005 estuviéramos dándole 100% de oxígeno a un recién nacido. Pero es que a veces nosotros como seres humanos tenemos dificultad dejando ir a paradigmas que hemos mantenido durante mucho tiempo y todavía insistimos en ello. Eso por una parte. Y las aplicaciones que pudiéramos tener con esa información, teniendo en cuenta que nuestro proceso evolutivo proviene de bacterias, eso ya se está utilizando. Nosotros ahorita en el medio científico estamos produciendo hormonas de las bacterias, estamos produciendo insulina de las bacterias, de la Escherichia coli. Estamos utilizando los metabolismos de esas bacterias para entender nuestro propio metabolismo, porque básicamente, como mostraba en la última gráfica, nosotros somos el resultado final, como seres humanos o animales, todos los animales, todos los seres que existen, somos productos de esas endosimbiosis y esa simbiosis de bacterias en ese proceso tan largo evolutivo de ese tiempo que mencionamos de 3.5 billones de años. Las aplicaciones son increíbles y lógicamente cuando estamos pensando también en otros planetas, esa posibilidad de encontrar agua abre unas puertas para que todo lo que se esté tratando de desarrollar ahorita se pueda aplicar. Actualmente yo pienso que la lógica de nuestro medio ambiente la tenemos ya, la solución, y es proteger el medio ambiente.
pero el nivel de explotación que tenemos de nuestro medio ambiente es tan excesivo que nos estamos haciendo un daño porque estamos afectando ese balance en ese ecosistema que es tan sensible. Sí, creo. Vamos a escuchar la última palabra. Eduardo, yo tengo la mano. Si te parece, Sí, hacemos tengo lo la mano siguiente. levantada hace rato. Ah, no te había visto, es que como estás con la nieta y pasa por ahí y se regresa la nieta y le das No, besitos. es que ni siquiera Entonces, estoy en Bogotá, estoy en Girardot. ah, qué bien. Entonces hagamos lo siguiente, una palabra para Eduardo, después pasamos a Rafael, que también ha levantado la mano. Son las dos últimas preguntas de la parte Bueno. seria. Le damos la posibilidad a Mario de contestar esas dos y ya ustedes después verán qué hacen. No. Eduardo, tiene Mira, la palabra. yo la verdad no tengo una pregunta, sino primero felicitar a Mario, la conferencia es excelente, excelente, excelente. Y realmente en relación a las bacterias hay un campo grandísimo a tal punto que los que están ahorita estudiando la microbiota y el bioma humano dicen, la primera pregunta que empezaba un conferencista allá en España decía, cuando usted se ve al espejo, ¿qué ve? Y uno decía, pues a mí mismo, dice, pues está equivocado, porque usted tiene 30 trillones de células y tiene 33 trillones de bacterias, entonces usted es más bacteria que célula. Entonces es un interrogante que empieza a ver qué somos nosotros, si somos un ser humano o somos simplemente unos portadores de bacteria, que son las que hacen la mayoría de los procesos, inclusive de estrés oxidativo y todo, que es lo que nos está matando, que como dice Mario, el estrés oxidativo es lo que nos está matando y eso puede ser producido por muchas cosas, sol, inflamación y etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos unas buenas defensas para eso, que son nuestros antioxidantes, pero necesitamos oxidarnos para activar eso. Otra cosa, hablando para complementar lo que dijo Mario a Mauricio, todas las personas, todos tenemos apneas. Todos. Lo que pasa es que hay unas que son tolerables, menos de 5 a la hora, entonces estamos normales. De 5 a 15 ya es una apnea de sueño leve y más de 15, sobre todo 15 a 30, 15 a 40, hay necesidad de tratarla. Pero eso se trata con el CPAP, pero el CPAP no es oxígeno, el CPAP es aire. Entonces le inyectan a uno aire a presión en una máscara con un circuito cerrado para que uno mejore digamos, la oxigenación del cerebro sin mejorar el FiO2, o sea, la fracción inspiratoria de oxígeno sigue siendo 21%. Y en relación a la capa de ozono es interesantísima para los rayos ultravioletas, porque los rayos ultravioletas ya sabemos que en este momento hay 3 fracciones, la UVA, la UVB y la UVC. La UVC, que son los que tapan los que la capa de ozono los tranca, son unos rayos muy, muy agresivos, son unos rayos que tienen un efecto biológico muy grande sobre la piel, sobre los ojos y sobre muchas cosas. Afortunadamente, la capa de ozono los tranca. Por ejemplo, los rayos ultravioletas 3, los UV3, los UVC, son los que se utilizan para esterilización. Que, por decir, matan bacterias, virus, hongos y toda la cosa. Entonces son bien potentes desde el punto de vista energético. Los rayos ultravioletas A, que son cerquita de la luz visible, los rayos ultravioletas B, producen muchos efectos biológicos, sobre todo pues en los ojos principalmente, pero en la piel, y esos espero tratarlos con ustedes el año entrante en una conferencia. Entonces, Mario, simplemente te felicito, la conferencia espectacular, y bueno, no tengo más que decir sino un aplauso. Gracias. Rafico, antes de aplaudirlo, todavía no lo vamos a aplaudir, lo vamos a aplaudir después de que termine, de que Rafico haga la pregunta, Mario conteste y ahí lo aplaudimos. Y después Gracias, Mario. verán. La pregunta mía es realmente muy simple. En el caso de los bebés prematuros, cuando la mamá utiliza ese efecto que en Colombia llaman el efecto mamá canguro, ¿existe algo de oxígeno que se está moviendo cuando se hace eso, cuando la mamá actúa como mamá canguro? El bebé canguro básicamente es lo que estamos llamando contacto de piel a piel. Nosotros con los prematuros hicimos investigación en eso. Yo hice una
una de mis primeras investigaciones fue con eso. Lo que teníamos bebés que estaban en ventiladores o estaban con soporte con CPAP, en falla respiratoria, y los colocábamos en contacto de piel a piel con la madre y bajaba la necesidad que tenía el bebé de tener altas concentraciones de oxígeno. O sea, si el bebé, por ejemplo, estaba en 60% de oxígeno, nosotros podíamos bajarlo, mientras que el bebé estaba en contacto a piel, podíamos bajarlo a 35-40% de oxígeno. También a esos bebés se les regulaba la frecuencia cardíaca, pero esto básicamente, el mecanismo pensamos que tiene que ver con el calor y el contacto que tiene con su propia madre, que pues, lógicamente el bebé ha estado dentro del útero por 9 meses. Cuando el bebé luego se le coloca, y lo hemos hecho con bebés prematuros también, esos bebés pueden seguir creciendo y no sufren de hipotermia, de baja temperatura. Cuando no tienen eso, lógicamente tienen que estar en una incubadora, pero si está la mamá, se puede sacar el bebé de la incubadora y el bebé sigue creciendo, pero al parecer, también por la parte que no podemos medir todavía, de la parte de afecto de la madre y también del padre, porque nosotros lo hacíamos con los papás también, tanto el papá como la mamá se sentían mucho más conectados a los bebés y los bebés se sentían más confortables. Y teníamos bebés prematuros en ventilador que los cargaban los padres por 8 horas en el día sin que el bebé tuviera ningún problema de empeoramiento por su problema respiratorio y no requerían más oxígeno. Por eso se implementó en todas las unidades de recién nacidos el ayudar a los padres a no separar los bebés de la mamá. Pero la relación del por qué baja la concentración de oxígeno, esa pregunta no la hemos podido contestar. Bueno, estamos dándole fin a lo que es el espacio formal de la conferencia. Yo quisiera en este momento pues agradecerle a Mario y felicitar a Jairo y a Rafael, que fueron los primeros que nos convencieron de que tenemos mucho por aprender de nosotros mismos. Creo que este es un ejercicio como el que fue hace un mes del de julio, en un tema completamente diferente, pero demostrar cómo la vida no nos ha pasado en vano. Hemos aprendido, tenemos ideas interesantes, tenemos experticias, algunos en campos científicos, otros en campos sociales, otros en campos diferentes, espirituales y demás, pero vale la pena compartirlo. Luego, así hayamos estado 13, me parece un muy buen número, de los más gomosos, y por lo menos en mi caso personal, yo quedo invitado no solamente a otra charla de Mario cuando la vaya a dar, asistiría a ella, fíjese, ese es un cuento, sino también en el sentido de que quedo invitado a las siguientes, porque creo que sí tenemos cosas por decirnos. Entonces, ahora sí les propongo que hagamos un aplauso virtual para Mario. Gracias. Micrófonos para que suenen todos. A ver los micrófonos. Bien. Muchas gracias. Mario, muy bien. Y ahora Muy sí, bien, muy bien. hermanos, yo hoy tengo que ir a hacer una llamada porque mi hija estaba viajando y acaba de llegar a Bogotá, entonces me tengo que ir a hablar con ella a ver cómo llegó. O sea que voy a quitar los audífonos, me voy a otro cuarto, pero dejo de ser coordinador de esta cosa. Ya regreso. Moderador. Ya no hay Ya monitor, regreso. ya no hay nada. Ahorita regreso para echarme el trago, hermana, porque eso sí, Bueno, yo voy a ir a traerme una cervecita. aquí está, pendiente. Mario, como decía el padre de Eduardo, 5 para estimular. Bueno, salud. Gracias, Mario. Salud. Bueno, voy a traer un vinito también. Vino. Perdón, aquí paro la grabación, ¿ok? Perfecto. Hasta este momento lo que enviamos es lo que se habló hasta ahorita. De aquí en adelante no hay nada, no hay récord.